Buenas tardes con todos. Darles la bienvenida a cada uno de los participantes. Tenemos un tema de este curso muy interesante, lo que es producción de plantones forestales. El quienes habla es Edgar Guamán, encargado de este tema y muy comprometido a llevarles lo que es las prácticas, las técnicas que nos lleven a tener una producción de plantones de forestales de gran calidad, en donde nosotros buscamos es llevar a cada uno de los participantes de este curso que tengan pues la habilidad de producir plantones de altísima calidad, plantones forestales que garanticen un proyecto, una viabilidad que ellos pues enmarcan, ¿no? Todo proyecto que esté dentro de una planificación, lo que tiene que ser viable. En donde pues marca la diferencia es que en este caso los plantones son fundamentales para llevar a cabo y adelante lo que es el proyecto, ya sea de restauración o reforestación, en donde pues tener esa producción de plantones forestales de calidad tiende a tener ciertos parámetros, ciertos procesos que nosotros debemos de conocer para poder afianzarse en una buena producción. En tal sentido, nosotros buscamos principalmente desarrollar, ¿no? Plantas forestales que tengan la capacidad de sobrevivir y desarrollarse adecuadamente en campo definitivo. Por eso, este proceso de la producción de plantones forestales pues abarca desde la selección de semillas o el material vegetativo que nosotros tengamos a elegir para llegar a tener esa producción de plantones, debe de tener ese manejo adecuado. También debemos de conocer cuáles son las condiciones óptimas que requiere este plantón para cumplir con las expectativas del quien va a adquirir, ya sea un proyectista encargado del proyecto, esté allí lo que es encargado de llevar a cabo su proyecto, ya sea de restauración o reforestación eh, con plantones forestales. La calidad de plantones, pues, que se produzca, se va a llevar a tener en cuenta que va a determinar, ¿no? El éxito de los proyectos forestales, como ya les mencionaba, en donde pues influyen directamente ciertos parámetros que nosotros vamos a ir conociendo, en donde al producir plantones, nosotros pues garanticemos la tasa de supervivencia, el crecimiento inicial y la resistencia de los plantones a las condiciones del campo definitivo. En el campo definitivo existen pues condiciones que deben de resistir nuestros plantones producidos en viveros forestales. Y más aún que estén ya en el proyecto directamente, nosotros debemos de tener en cuenta que para que los plantones forestales lleguen al campo definitivo deben de tener características
de estar aclimatados, de estar netamente viables y se pueda manejar en tal sentido la producción de plantones forestales que nos garanticen en tal sentido. Por eso hablamos que no solo constituye, ¿no? O la producción de plantones no solo contribuye a la conservación de los recursos naturales, sino que también apoya a la economía local y global a través de la generación de empleos y la producción de madera y otros servicios ecosistémicos en donde estén enmarcados. Si nosotros le damos el adecuado tratamiento, el adecuado manejo de los plantones en un vivero forestal, de estos, pues lo que va a generar es un empleo. Y ese empleo va a ser remunerado. Al ser remunerado, pues va a llevar como consecuencia la mejora de muchas familias en donde ayuda a tener en tal sentido la buena aceptación de lo que es la producción de plantones, ¿no? Al hablar de producción de plantones forestales, nosotros nos enmarcamos en decir qué es un plantón forestal, por ejemplo. Un plantón forestal es una planta o un árbol joven que ha sido cultivado en un vivero bajo condiciones controladas para asegurar de tal forma, pues, que éstas aseguren la calidad, nos asegure la calidad, nos garantice su desarrollo óptimo, ya sea en donde pues se tenga a ver las características de un plantón, puede ser en el tallo, en la raíz, en las hojas, en donde es, por eso es un plantón forestal. En sí es un árbol joven, como les vuelvo a repetir, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es un plantón forestal? Es ese árbol que ha sido cultivado en un vivero en condiciones controladas, en donde estas condiciones controladas nos aseguren la calidad para llevar a campo definitivo, cubre esas expectativas del proyectista, del encargado, ya sea de la restauración o la reforestación ecológica, ¿no? También hablemos en sí que es un vivero forestal, porque lo relacionamos en tal sentido. El vivero forestal en esto, pues, nosotros podemos decir que es el lugar o instalación donde se producen y se cuidan plantones forestales, en donde estos espacios que son los viveros forestales, se controlan factores que ayuden a tener mejor manejo los plantones en tal que estos pues lleguen a crecer sanos, fuertes y las características que se requiere para llevar a cabo el manejo de este plantón. Por eso se habla en sí que se gestionan factores muy importantes para tener un plantón forestal de calidad, en donde está pues el riego, la luz y los nutrientes. Y los viveros pues actúan como un semillero para los bosques del futuro en tal sentido, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de la producción de plantones forestales? El vivero pues se basa en la reforestación, restauración de áreas degradadas y la producción sostenible. Por eso es tan importante al hablar de un plantón y un vivero, pues es contribuir
a la restauración de áreas degradadas y también a la producción sostenible, en donde se lleve a cabo lo que es esa importancia en tal sentido. Buscamos nosotros promover en sí cuál es el objetivo que nosotros buscamos con la producción de plantones forestales. Se entiende en tal sentido, por ejemplo, proveer material de siembra de alta calidad, en donde hablamos esos materiales de alta calidad genética. Si en un vivero producimos plantones de calidad, pues nos vamos a garantizar el proyecto que tenga éxito, ya sea de restauración o reforestación en tal sentido. Por eso es tan importante decir y nosotros enmarcarnos que nos lleve a asegurar la supervivencia y aceleración de la reforestación, producir plantones sanos, que nos ayuden a tener pues las expectativas cubiertas en la reforestación o la restauración de áreas degradadas, ¿no? En tal sentido, pues, si también eh, la producción de plantones forestales, lo que nos acelera el proceso de reforestación, como ya les mencionaba, también nos ayuda a a conservar la biodiversidad en mucho más ligerez lo que es la biodiversidad. Por eso es tan importante la producción de plantones en tal sentido, ¿no? En donde pues se fomenta, ¿no? Lo que es la conservación de especies en peligro de extinción, en peligro que estén ya, especies nativas que están en peligro de extinción. Lo que nos genera producir plantones forestales en un vivero, pues es mayor tasa de éxito. Al producir plantones forestales, el mayor éxito se va a tener en el campo definitivo. La tasa de prendimiento, digamos, de los plantones en campo definitivo va a ser mucho más segura que llevar un plantón o una planta que haya sido producida o esté en la intemperie y lo llevemos a plantar en campo definitivo, no va a tener ese éxito. Por eso es tan importante la producción de plantones forestales en un vivero. Nos va a llevar a tener esa homogeneidad en plantaciones en campo definitivo. El control de plagas para que la planta que se lleve a campo definitivo pues tenga esa sanidad. También es la eficiencia económica, ya que reduce el tiempo de establecimiento de los bosques. Cuando nosotros hablamos la eficiencia económica es hablar que los bosques van a tener la característica deseada en mucho más corto tiempo. No esperar de repente a que un bosque como se lleve una semilla a campo definitivo, por ejemplo, de siembra directa, en donde pues esa semilla muchas veces necesita los, los nutrientes para desarrollarse, y los plantones reciben en tal sentido en un vivero estos nutrientes necesarios para su desarrollo y lograr su crecimiento en mucho más corto tiempo, ¿no? Existen, al hablar de plantones, existen tipos de viveros en donde están, pues, muchas veces podemos nosotros mencionar y podemos preguntarnos también, ¿cómo tenemos plantones de plantones forestales?
en qué tipo de viveros podemos producir. Tenemos en viveros permanentes, que son instalaciones fijas y en gran sentido son mucho más grandes, ¿no? Los permanentes, los viveros permanentes son eh, instalaciones fijas y de gran tamaño, diseñadas para operar a largo plazo, a largo tiempo. Tienen una infraestructura robusta en donde, pues, digamos, al hablar de infraestructura que ya esté en un vivero permanente en donde esté acoplado sistemas de riego, sistemas de ventilación, sistemas de aireación, donde se tenga a producir plantones en gran escala. Se usa mayormente estos viveros permanentes para proyectos de reforestación a gran escala que, por ejemplo, se lleven los gobiernos regionales o entidades como ONGs que buscan plantones forestales de calidad y en donde cubrir, por ejemplo, la reforestación de 100.000 plantas, 50.000 plantones eh, a gran escala y permanentemente, pues los viveros permanentes son los adecuados. Los viveros temporales para la producción de plantones forestales están allí también. Estos son mucho más pequeños y se establecen mayormente en zonas que estén cerca al lugar de la plantación definitiva. Los viveros temporales son estas infraestructuras de menos tamaño, tamaño mediano en tal sentido, se tenga a producir plantones cerca al lugar donde vamos a llevar a cabo ya la ejecución del proyecto. La principal ventaja que se tiene en los viveros temporales está que se producen pues plantones de gran calidad, pero en menos inversión, ya que estos viveros van a recibir el tratamiento, el manejo adecuado, pero la infraestructura no es de una inversión como un permanente, ¿no? También tenemos los viveros comerciales, en donde, pues, por ejemplo, los viveros comerciales se tiene, pues, principalmente a tener plantones forestales a la venta, ¿no? Constantemente se va a tener estos plantones o también se tiene plantones, ya sea de algo otras especies para la comercialización constante, ¿no? También tenemos viveros de conservación en donde pues se producen especies nativas, especies raras o algunas especies que estén en peligro de extinción y se suelen pues a tener estos viveros de conservación, de conservar especies específicas en tal sentido, ¿no? Para llevar a cabo la producción de plantones forestales se debe tener un marco legal normativo que nosotros como productores debemos de tener en cuenta que si algo que nos genera economía, nos genera pues un empleo, y más aún cuando son para proyectos, debe haber pues una legislación nacional, por ejemplo, que se tiene ahí lo que es la ley forestal que se llama, ¿no? La ley forestal
y Fauna Silvestre, que es la 29763, que está pues establece, ¿no? Los reglamentos, cómo se van a producir ciertas especies, eh, se va a gestionar de tal manera, pues que sea sostenible, nos asegure pues el manejo y las obligaciones como productores en tal sentido, ¿no? Y más aún si nosotros vamos a producir plantones para ciertos gobiernos locales o regionales, o también para empresas que se dedican a la reforestación, empresas que ganan licitaciones en reforestación, más aún cuando hay una economía muy fuerte a través del Banco Mundial del Cambio Climático, por ejemplo, se tiene a dar cuenta, ¿no? Que es de cómo estos proyectos de reforestaciones, la producción de estos plantones, tienen a llevar normativas y a cumplir, por ejemplo, también ahí está la normativa de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores deben estar eh, deben percibir un trato, lo que es las condiciones adecuadas para desarrollar sus labores en un vivero, más aún de producción de plantones forestales a gran escala, ¿no? Existen convenios internacionales, ya que estos acuerdos internacionales por ejemplo, del cambio climático y llevan a producir plantones de, de calidad y más aún contribuyendo al cambio climático, a la reducción del cambio climático, a mitigar estas consecuencias nefastas, ¿no? Se tiene ahí los permisos que para instalar las certificaciones forestales en donde pues se lleve, ¿no? Lo que es la calidad de plantones que se va a producir según las certificaciones, los permisos, el registro de los viveros, la recolección de semillas, planes de producción. Es parte del marco legal y normativo en el Perú, en este caso, que se tiene de tener en cuenta. Existen también en otros países que tienen sus propias normas que se debe llevar a cabo. Para llevar a cabo un vivero forestal mayormente productivo a gran escala debe estar registrado por la autoridad medioambiental, ya que es el ente regulador. Por ejemplo, en el Perú está el Ministerio del Ambiente, quien norma, pues está fijando según la producción, más si es en beneficio del medio ambiente, ¿no? También están los aspectos fitosanitarios y cuarentenarios, en que hablamos en el marco legal y normativo. Está allí lo que es, por ejemplo, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, pues quien nos da las certificaciones sobre los plantones forestales, si están con la exigencia para hacer con la sanidad o no, o sea, pues si se encuentran plantones que están enfermos, contaminados, pueden entrar a cuarentena, pues, ¿no? Entonces es tan importante de tener en cuenta cómo se desarrolla, ¿no? Al hablar también de un plantón forestal, debemos de hablar cómo se comportan, ¿no? Cómo deben ser estos plantones en tal sentido. Por ejemplo, hablamos de las características botánicas de ellos, pues estamos hablando de la morfología, cómo está pues la planta, la raíz, el tallo, las hojas, las flores y los frutos, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque las raíces, la fuente principal por la vía que se van a alimentar las plantas, el tallo, la característica en donde éste se lleve a tal sentido, pues lo que es
el plantón forestal de alta calidad, ¿no? Por eso es tan importante en tal sentido. Un segundito, por favor. Eh, Disculpen, ya regresamos. Por ejemplo, hablábamos sobre lo que es las características botánicas que debemos de conocer, como la planta, un plantón forestal debe tener esas características para llevarlo a campo definitivo. Es importante, ¿no? Ver cómo están constituidos la parte de tejido, las células una planta en tal sentido, el ciclo de vida y fenología, en qué tamaño, en qué tiempo vamos a llevar a campo definitivo un plantón. Hablar en tal sentido de esto, pues nosotros buscar qué requerimientos exige en cierta etapa, el ciclo de vida y la fenología del plantón. Ahí se ve, ¿no? Lo que es en, en esto, lo que nosotros vemos, el plantón, a cuántos días vamos a ver más adelante lo que es la fertilización y nutrición de los plantones en un vivero y qué es lo que requiere en tal sentido, ¿no? Ver, conocer qué tipo de plantas de especie estamos llevando a reforestar, a producir para la reforestación. Podemos llevar una semilla de cedro, de pino, de caoba, de tornillo, por ejemplo. Conocer la clasificación taxonómica es importante ya que en esto, pues en la producción forestal es importante, ¿no? Conocer para cada especie en tal, pues se denomine qué tipo de planta se va a adaptar a qué tipo de clima también. Es importante saber identificar nosotros como especialistas, como profesionales, por ejemplo, nosotros debemos saber cómo se clasifican ciertas especies y seleccionar las especies nos va a llevar pues eh, a saber en qué momento y qué criterios nos arrastran a producir ciertos tipos de plantones, ¿no? Por ejemplo, el tipo de plantón que se lleve a producir pues vamos a ver la adaptabilidad. ¿Qué tan adaptable la especie que vamos a producir plantones si se adaptan a las condiciones climáticas, a las condiciones del suelo, del sitio de plantación en campo definitivo? Ya que esto vamos a ver allí lo que es la adaptabilidad, por ejemplo, la tolerancia a las temperaturas, la resistencia a plagas y enfermedades locales. Por eso es tan importante conocer las características en el momento para la selección de especies para producir plantones forestales, ¿no? El mercado, miramos en este sentido, ya que producir plantones forestales, debemos mirar el mercado comercial, qué tan aceptable va a ser nuestro plantón forestal. No podemos, por ejemplo, producir plantones de pino en lugares que no se van a desarrollar o no van a prosperar. O también llevar a cabo una producción, por ejemplo, de tornillo en en la parte alta o en las partes
muy altas, porque no va a prosperar nuestra producción de plantones si nosotros no miramos el mercado de aceptabilidad, pues no vamos a tener éxito. Por eso es tan importante mirar el mercado también, el uso final, cómo cuál es el propósito de producir plantones en el uso que va a llevar a final. Por ejemplo, existen especies que se puedan comercializar a cierto tiempo y esto es importante para seleccionar una especie y nosotros llegar a producir plantones forestales de calidad. También están allí las especies en el momento de la selección de especies, están allí las especies nativas versus las especies exóticas, ¿no? La decisión entre especies nativas y exóticas, pues depende del objetivo del proyecto que nos lleve. Por ejemplo, si son especies que están en peligro de extinción, pues se debe buscar netamente del lugar nativas de ese mismo lugar. Si vamos a plantar en este lugar, pues esa especie que prospere allí. O en tal sentido, ver que otras especies forestales se adapten al lugar e introducirlas. Entonces son las especies exóticas que se introducen de otras regiones a ciertos lugares para para tener este plantón en campo definitivo, un árbol que no es de la zona, pero sí se adapta, ¿no? Entonces, importantes también en la selección de especies para producir plantones de calidad están el criterio que nosotros debemos de tener en cuenta, están, por ejemplo, las especies de rápido crecimiento, de lento crecimiento o especies de multipropósito. Se tiene, por ejemplo, especies que se tienen un crecimiento muy rápido. Ahí está, por ejemplo, la bolaina, una especie de mucho rápido crecimiento. Hay especies de lento crecimiento, el guairuro, por ejemplo, que tienden a tener ese lento crecimiento, ¿no? Y también hay especies de múltiplo propósito que ofrecen, pues, beneficios acorde a la restauración del suelo, del hábitat y también maderables, ¿no? En donde se pueda tener esos propósitos, ¿no? O también especies que nos ayuden. Por ejemplo, hay especies de leguminosas que se pueda tener doble propósito, el palo vivo, que se le llama vulgarmente, que esta especie pues se siembra y se nos ayuda a restaurar los suelos degradados, al mismo tiempo aporta nutrientes al suelo y también lo podemos utilizar como forraje verde, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta como el propósito que se va a llevar, ¿no? Sistemas de producción de plantones, pues es importante hablar que existen sistemas de producción. Cómo es la producción de ciertos plantones. Se puede producir en contenedores, en bolsas, se puede producir también en en hidroponía, que lo vamos a ir topando más adelante. Ahí están los contenedores, por ejemplo, que se utilizan bandejas o celdas, bolsas y macetas, pues estas se debe tener en cuenta cómo influyen, ¿no? En el momento de la producción de plantones.
La elección influye en el desarrollo de la raíz. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de producir plantones o estar a cargo de la producción de viveros, en donde tenía de producir qué tipo de plantón. El pino en un tipo de bolsa más delgada porque la raíz es menos que las otras especies. El, por ejemplo, también está la capirona, otra especie que se puede producir en bandejas normalmente, o el paliperro, ¿no? Que se tiene especies que se pueden producir en bandejas y otras en sí, pues necesitan sí o sí en bolsas de polietileno que son estas muy utilizadas como se ven en la imagen, ¿no? También, por ejemplo, en los contenedores, mayor tasa de supervivencia, control del medio ambiente, riego y nutrición, independencia del clima y facilidad del transporte. Hay que tener en cuenta que la producción, los sistemas de producción de plantones, pues depende cómo nosotros nos adentremos al manejo en tal sentido, ¿no? También hay desventajas, mayor costo inicial y el riego de formación de las raíces o no se maneja, si no se maneja bien, ¿no? Si no se tiene el manejo cuidadoso, mayormente si se hacen tubetes, por ejemplo, si no se siembra en el tiempo establecido, se tiende a perder el plantón ya que la raíz ya sobrepasa el cubete y ya no es adaptable para llevar a campo definitivo. Entonces hay desventajas, el costo inicial es mucho más caro, como les menciono, ya que se adquiere material costoso, ¿no? La selección, pues, se debe hacer el sistema de producción según la especie, ¿no? El manejo de la densidad que se va a tener en cuenta también se ajusta, pues, ¿no? Las distancias entre plantones a medida que van creciendo y estas pues se puede ir manejando en tal sentido, ¿no? La producción a raíz desnuda, también un sistema de producción, ya que se preparan las camas en el suelo, pues arado, fertilizado y desinfectado, y cuando llevemos ya al plantón, pues se va a sacar la planta y llevar a la bolsa, ¿no? Por eso es que es la producción a raíz desnuda, ¿no? La técnica de siembra puede ser al voleo o, o al tal sentido también puede ser en líneas, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta a la raíz desnuda pues están las técnicas de siembra y el manejo, ¿no? A raíz desnuda, pues se tiene alta densidad en plantas, ya que se puede hacer en líneas o al voleo, como les mencionaba, ¿no? El manejo, pues, incluye, pues, el riego, la fertilización, el control de malezas y poda de raíz cuando ya se lleva en al repique, ¿no? Las ventajas es un método más económico ya que elimina el costo de los contenedores, extracción y acondicionamiento, pues al extraer los plantones de las camas, luego se clasifican y se preparan las raíces con materiales húmedos para el transporte. No es importante tener en cuenta los sistemas que se pueda producir plantones forestales y más aún cuando son exigidos por proyecto, ¿no? También están los sistemas hidropónicos en donde pues los principios que se basa, pues no, los plantones crecen en un medio inerte con una solución de nutrientes sin necesidad de estar con suelo, ¿no? Se utilizan sustratos inertes, soluciones nutritivas y el control es mucho más efectivo en este sentido, ¿no? Se utilizan equipos de tecnologías ideales para especies de alto valor para proyectos en condiciones de suelos
limitantes y para investigación, ¿no? Los sistemas de producción de plantones forestales en hidroponía, entonces nos lleva a tener en tal sentido, ¿no? Al hablar de plantones forestales, pues hablamos de sustratos y medios de crecimiento, ya que en este sentido, pues nosotros buscamos, ¿no? Dar a conocer cómo es lo que qué tipo de sustratos existe, cuál es el adecuado para llevar a cabo una buena producción de plantones forestales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el sustrato debe de tener un equilibrio ideal entre propiedad que es la cantidad de oxígeno y la retención de agua. ¿Por qué es tan importante tener un sustrato de estas características? Un sustrato que tenga la cantidad necesaria de oxígeno y buena retención de agua, pues nos va a llevar a tener mayor humedad. Pero también está en cuenta que al tener un sustrato, pues debe tener un buen drenaje para evitar el encharcamiento. Si tenemos este problema, puede que nos acarree a la presencia de enfermedades fúngicas y nos echa a perder nuestra producción de plantones forestales, ¿no? En el sustrato, al hablar de propiedades químicas, pues es hablar del pH. Generalmente las plantas, la mayoría de plantas y más aún forestales, su desarrollo es óptimo, que se puedan desarrollar está un pH entre el 5,5 y 6,5, ya que este pH pues es indispensable para ciertos nutrientes que puedan estar disponibles para la planta, ¿no? Entonces es importante lo que es eh, el, el sustrato en este sentido. Por eso es importante nosotros mencionarles que nos lleva a tener en cuenta cómo el sustrato es el medio de crecimiento de la planta, ¿no? Las propiedades biológicas, cómo está este sustrato, cómo está conformado, quiénes la conforman en tal sentido, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las actividades microbiológicas que puedan descomponer los macro y micronutrientes y también debemos de tener en cuenta que el sustrato debe estar libre de patógenos dañinos que nos puedan acarrear pérdidas en nuestra producción de plantones. La estabilidad, hablamos de estabilidad, por ejemplo, en el sustrato, pues a la capacidad para mantener sus propiedades físicas a lo largo del tiempo, ¿no? En donde pues el sustrato debe tener esa estabilidad, no podemos tener un sustrato que al momento de desarrollarse la planta ya no tenga o no contengan los nutrientes que requiere en ese crecimiento y más aún cuando llevamos a campo definitivo el plantón no sienta el cambio de sitio. Por eso es importante que ese sustrato tenga esa estabilidad, ¿no? ¿Existen tipos de sustratos? Sí. En los tipos de sustratos podemos dividirlos en categorías que nosotros podemos de tener en cuenta. Sustratos orgánicos y sustratos minerales, ¿no? Y esto pues
están basadas principalmente a lo que aporten al suelo. Los sustratos orgánicos, por ejemplo, provienen de la materia viva o muerta y son esenciales por su capacidad de retener agua y nutrientes. La turba, por ejemplo, es un sustrato orgánico que con el tiempo va a ir descomponiéndose, tiene alta capacidad de retener agua, pero no de encharcarse tal sentido, ¿no? El compost aporta nutrientes al suelo, es el material orgánico que se descompone a través, es el material orgánico descompuesto de origen vegetal y animal. Las cortezas mejoran el drenaje y la aireación del suelo. Es tan importante en la producción de plantones forestales conocer qué tipo de sustrato para tener un, un éxito de nuestro proyecto final, ¿no? También tenemos allí, por ejemplo, lo que es los sustratos minerales que están hay la perlita, por ejemplo, que es muy ligera, mejora la aireación y el drenaje, y al ser la mezcla, pues la propiedad del suelo va a mejorar también, ¿no? La vermiculita retiene agua y nutrientes, arena aporta peso y mejora el drenaje también. Eh, También están las fórmulas comerciales, las mezclas comerciales que se puedan encontrar estos sustratos, ¿no? Combinan estos sustratos para optimizar las propiedades de que necesite el plantón forestal, ¿no? También están los sustratos alternativos que podemos nosotros elegir. Ahí está la fibra de coco, la cascarilla de arroz, residuos de, de los arroceros. Y estos pues se pueden elegir pues según el lugar que estemos también, ¿no? Preparación y manejo del sustrato, al hablar, ¿no? De la producción de plantones forestales, es hablar de cómo se va a preparar, cómo se va a hacer el manejo de este mismo, ¿no? Se debe mezclar y homogeneizar eh, todo lo que nosotros hemos mencionado. Si, por ejemplo, en el momento de la preparación del sustrato siempre se habla del uno 2 3 3 de tierra, 2 de arena. El uno 2 3 pues es hablar, ¿no? De las proporciones de tierra, arena y materia orgánica. Entonces, pues, como les mencionaba, 3 de tierra, 2 de orgánico y uno de arena, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va a homogenizar de tal manera, pues, el arena le va a dar aireación, la materia orgánica le va a dar el nutriente que requiere y el suelo, pues, le va a dar la característica ya que de fijación. Por eso es fundamental la mezcla y homogeneización del sustrato, ya que este pues va a asegurar que todos los plantones reciban el mismo medio de crecimiento. Por eso es tan importante como conocer cómo se desarrolla, ¿no? También al momento de la preparación y el manejo del sustrato hablamos de la desinfección y esterilización. ¿Por qué hablamos en esto? El sustrato para los plantones forestales deben estar desinfectados y esterilizados para que no existan al- la presencia de algún resto de alguna enfermedad. Y al hablar de esterilización, que este pues esté óptimo para para recibir la semilla y dar el crecimiento sin la alteración de otro patógeno que pueda afectar el crecimiento.
Por desinfección hablamos la solarización, uso de calor del sol para matar patógenos, la solarización, el vapor también, método muy efectivo para que usa vapor caliente para matar los mismos, ¿no? Al almacenamiento y conservación, hablamos sobre el manejo del sustrato que debe manejarse en un lugar limpio y seco para evitar la contaminación. El control de calidad, hablamos en este sentido del sustrato, el control de calidad que debe asegurar las propiedades del medio de crecimiento de los plantones. Y este, pues, al hablar del control de calidad es hablar, por ejemplo, el análisis que se va a realizar que tenga el pH adecuado, la capacidad de la capacidad de la conductividad eléctrica, que este va a permitir el movimiento de los iones de los nutrientes que la planta requiere, ¿no? Verificar las propiedades del sustrato como porosidad, qué cantidad de plasticidad se tiene, pues es importante, ¿no? Nutrición y fertilización, hablar, ¿no? De lo que es el manejo de una producción de plantones, estamos hablando de la nutrición y fertilización. Nutrición de los plantones es hablar que las plantas necesitan ciertos nutrientes, que es el factor en donde la planta se va a desarrollar de manera saludable y robusta. En estos podemos encontrar los macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los nutrientes que se encuentran en grandes cantidades y la planta los necesita en tal. Está el nitrógeno, fósforo y potasio, los tres elementos macro que la planta los requiere y estas deben estar disponibles en el momento que éstas la requieren. El nitrógeno lo va a requerir para el desarrollo de la planta, el crecimiento del mismo. El fósforo, la planta lo va a requerir para el desarrollo de las raíces. El potasio para la resistencia de del plantón forestal. Los micronutrientes se necesitan en pequeñas cantidades, pero de igual importancia. Ahí está el hierro, el magnesio, el zinc, por ejemplo. ¿Por qué necesita esto? Para que pueda desarrollar todo su sistema de, de desarrollo de la planta, ya sea en hojas, en raíces y en tallos, ¿no? Si hay algunas deficiencias de estos macro y micronutrientes, se van a presentar, van a ser visibles a nuestro momento de inspección de calidad de plantones, que más adelantito lo vamos a ir desarrollando. La deficiencia, por ejemplo, de nitrógeno, vamos a ver hojas amarillentas, hojas púrpuras por falta de fósforo. Si hay variación de de los nutrientes, los requerimientos cambian según la especie y la etapa de crecimiento. En el momento que vamos nosotros a hablar ya los tipos de fertilizantes, por ejemplo, va a requerir según la etapa, ¿no? Existen fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos y los bioestimulantes. ¿Por qué hablamos de esto? Para conocer nosotros y
aplicarlos en el momento adecuado. Están los fertilizantes que nosotros vamos a añadir o les vamos a aplicar al plantón forestal. Por ejemplo, están los químicos, están los simples allí que contienen solo nitrógeno. Por ejemplo, está la urea, el compuesto que contienen varios nutrientes. Podemos encontrar el NPK, en el mercado vamos a encontrar el 2020, ¿no? Los fertilizantes orgánicos están los compost, los humos de lombriz, están los guanos de isla también, y por eso estos tipos de fertilizantes es importante saber en qué momento aplicar. ¿Y por qué se los menciona? Por ejemplo, los fertilizantes químicos es para acción rápida, en el momento que de corregir deficiencias en el momento. El orgánico es un fertilizante que al momento de agregar en el sustrato, pues estos van a ir liberando lentamente los nutrientes según la planta los vaya requiriendo, ¿no? Ahí están en los fertilizantes orgánicos, pues están los fertilizantes de liberación lenta, ¿no? Que estos se van a ir liberando según el crecimiento y según la aplicación de agua muchas veces, ¿no? Los bioestimulantes son fertilizantes que estimulan el proceso o del crecimiento natural de la planta. Los hongos micorrízicos, por ejemplo, que son eh, estos van a estar relacionados con la planta y van estimulando, ¿no? Están, por ejemplo, ahí en los bioestimulantes, los productos biológicos que contienen microorganismos que ayudan, ¿no?, a la planta a absorber los nutrientes en tal sentido, ¿no? También tenemos los programas de fertilización. ¿Por qué hablamos esto? Por la producción de plantones requieren un programa de fertilización. En el programa de fertilización es llevar un calendario en el momento de siembra, germinación, ir midiendo, por ejemplo, ¿no? El calendario en la fase de germinación no se aplica fertilizante, por ejemplo. En el crecimiento rápido se aplica más nitrógeno. Si nosotros queremos que la planta gane tamaño, vamos a aplicar nitrógeno. Si vemos en una planta que no está desarrollándose adecuadamente, aplicamos de un rápido crecimiento. Endurecimiento, se reduce el nitrógeno y se aumenta el potasio. ¿Por qué hablamos de este calendario? Para saber cómo influye en el crecimiento del plantón. También hablamos los métodos de aplicación. Está la fertirrigación, la aplicación foliar, aplicación sólida, la dosificación. Se debe ajustar según el análisis del sustrato y foliar, el monitoreo, hacer el constante monitoreo para ver qué patrones están cambiando o se están haciendo muy marcados. Y acá también los plantones deben de dar las señales según la deficiencia o exceso también del mismo y hacer la corrección de esto, ¿no? El manejo de agua, pues la necesidad de agua varía según la etapa, la especie del mismo, ¿no? La germinación requiere humedad constante, por ejemplo. El endurecimiento requiere menos agua. Factores que afectan el consumo de agua, pues vamos a ver ahí también el clima, el tipo de sustrato, el tamaño del plantón, y esto influye directamente en la cantidad de agua necesaria que requieren los plantones forestales. Los indicadores de estrés están el marchitamiento, hojas amarillas, crecimiento lento. La eficiencia, pues va a ver el tipo de o la tecnología que vamos a aplicar. Los sistemas de riego,
encontramos para la producción de plantones forestales, riegos por aspersión que simulan la lluvia, pues, y estos pueden ser fijos o móviles y son de mayor eficiencia, ¿no? El riego por goteo aplica el agua directamente a la base de la planta, pero es mucho más costosa que los otros sistemas de riego, ¿no? Al ser costoso también es mucho más eficiente también, ¿no? Hace aquí la fertirrigación que se le hace a través del sistema de goteo, ¿no? Riegos por nebulización o microaspersión, que esto pues nos lleve a tener esa microaspersión del agua y la humedad puede ser constante, ¿no? También está en los sistemas de riego pues la automatización, ¿no? Sensores que van programando, van midiendo también la falta o exceso de humedad. La calidad de agua, hablamos en la producción de plantones, ya que estos parámetros son importantes para llevar a cabo la producción de plantones de calidad. Un agua de calidad, pues se va a medir la turbidez, el pH y la cantidad de microorganismos que pueden traer. El tratamiento se puede utilizar removedores de partículas o acondicionadores que nos ajuste el pH, ¿no? El análisis y se tiene problemas comunes, por ejemplo, en calidad de agua, la salinidad o el pH inadecuado, ¿no? Y estos pHs pueden dañar en tal sentido nuestra producción de plantones forestales, ¿no? El manejo sanitario y el control de plagas están en un vivero forestal. En la producción de plantones están los insectos que están allí, por ejemplo, los áfidos, los trips, las moscas y las orugas. Si nosotros no hacemos el control, vamos a tener pérdidas. Están los ácaros, los nemátodos. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo en sí? A través de la identificación y monitoreo constante. La detención temprana nos va a llevar a hacer el buen control de plagas, ¿no? Existen enfermedades fúngicas que están en la antracnosis y roya, bacteriales y virales, y estas pueden causar trastornos fisiológicos a la planta en tal sentido. El diagnóstico debe ser por procesos que nos ayuden a controlar y manejar a través de problemas que se hayan tenido presentes en nuestros viveros, ¿no? También tenemos estrategias de control, el manejo integrado de plagas, el control biológico, control químico, medidas preventivas, ¿no? Son parámetros que se debe tener en cuenta en la producción de plantones forestales, ¿no? El manejo cultural y desarrollo, pues la densidad óptima, la competencia que se debe de evitar, ¿no? La distribución y raleo en el caso de la producción de plantones o plántulas que se vayan a utilizar en la producción de plantones, ¿no? El manejo de crecimiento, están las podas y raleo en la producción de plantones. Las podas se va a ver en las podas formativas, sanitarias, podas de raíz, técnicas y herramientas que se pueden utilizar. Cortes deben ser bien limpios y con herramientas desinfectadas. Las cicatrizaciones que se vayan a tener en cuenta en el momento de los cortes que se vaya a hacer, ¿no? La rustificación hablamos de la adaptación, ¿no? Es el proceso de endurecimiento de plantones para llevar a campo definitivo. Preparar los plantones para llevarlos a campo definitivo. Es la rustificación, ¿no? Se va a ir gradualmente exponiendo al sol o quitando la, la cobertura para ir aclimatándolo, ¿no? Y así sucesivamente cuando vaya a campo definitivo no se tenga, ¿no? Ese cambio brusco y se tenga la pérdida de nuestros plantones, ¿no?
Hay indicadores que nos puedan llevar a medir que el plantón ya está óptimo para campo, por ejemplo, el follaje oscuro, un tallo leñoso, un sistema radicular fuerte, ¿no? Control de calidad es medir la calidad de los plantones, medir la altura, el diámetro del tallo, eh, evaluar el vigor, el estado nutricional del plantón y también ver cómo las raíces están bien distribuidas y sin deformaciones. Ese es el control de calidad que es en la producción de plantones, ¿no? Métodos de evaluación, pues se puede hacer a través de muestreo, análisis destructivo, análisis no destructivo, pruebas de campo y la documentación, porque esto se va a ir registrando, por ejemplo, en qué épocas se ha ido aclimatando, en qué épocas se realizó la fertilización en tal sentido, ¿no? Clasificación y etiquetado es hablar ya la parte final en donde ya se lleven, ¿no?, los plantones a clasificar para ti según la calidad que se va a vender o se va a comercializar, ¿no? Verle el etiquetado, llevar qué tipo de plantón estamos llevando, qué calidad y las certificaciones, medir el origen y calidad de la planta, del plantón en la venta, ¿no? También la cosecha y despacho es la extracción del plantón, que es manual o mecanizada, cuidado que se lleva en tal sentido sin dañar las raíces y el tallo, la selección final, ir descartando los plantones que no cumplan con los estándares exigidos por el proyecto de reforestación o restauración, ¿no? Empaque y transporte es donde se debe utilizar el tipo de qué tipo de empaque vamos a llevar. Por ejemplo, si utilizan bolsas, cajas de cartón o algo otros tipos de material para acomodar, empacar y transportar, ¿no? Las condiciones de transporte que vayan a llevar, si son traídos o llevados a otro lugar. Por ejemplo, de la selva siempre se tiende a llevar a la costa cierto tipo de plantones, ¿no? Almacenamiento temporal, hablamos, ¿no? La instalación, una vez que se salen del vivero los plantones, deben llegar a un lugar temporal. Debe usarse áreas sombreadas, que puedan no estar tan expuestas, las condiciones de temperatura y de humedad deben estar controladas y debemos nosotros de tener en cuenta esto, ¿no? La producción de plantones de alta calidad es el resultado de una cuidadosa administración y una rigurosa planificación. En tal sentido, la inversión que nos lleve a tener en gran éxito, pues, saber aplicar el conocimiento y tecnología, ¿no? La correcta implementación de los principios de una gestión del control de calidad y la comprensión de los ciclos de crecimiento es la base, ¿no?, primordial del material que vamos a utilizar, el tipo de semilla que vamos a producir plantones, ¿no? Los plantones, una vez que estos pues tengan o reciban las condiciones adecuadas, vamos a asegurar de tal manera la restauración o reforestación de los ecosistemas sin comprometer la economía del quien está inmerso en la producción de plantones forestales. Hemos llegado a la parte final, hemos tratado de ser concisos en el tema. Agradecerles y cualquier pregunta, inquietud, estamos para absolver. Muchas gracias.